¿Cómo están? Buenos días. Para mí un privilegio poder estar aquí, como siempre, el día de hoy. Poder compartir es un privilegio. Y antes de iniciar, solamente quisiera poner este espacio en manos de Dios. Así es que sin más, Señor, gracias por este momento, por el privilegio de poder estar aquí. Te pido que seas tú el que hable, que no sea yo el que esté hablando, que seas tú, Señor, el que traiga el mensaje, y que lo que escuchemos el día de hoy pueda transformar vidas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Los saludé hace ratito ya. Pero bueno, quiero leer dos salmos hoy. Y precisamente cuando estábamos en la alabanza, lo sentía. Era esta alabanza de los muros caerán, pero quisiera que leyéramos hoy el salmo. Vamos a leer dos salmos, Salmos 46, Salmos 91. El Salmo 46 habla precisamente de este amparo y de esta fortaleza. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, si bien este amparo y fortaleza viene en este versículo, lo encontramos en muchas historias. Legalmente, un amparo es este instrumento donde te amparas y toda acción que pueda estar en tu contra en ese momento se detiene por ese amparo. Es decir, todo malo que pudiera estar queriéndote atacar, cuando Dios es tu amparo, en ese momento, sea lo que sea, se detiene. Y luego dice que es tu fortaleza. A Noé y a su familia, Dios le da un arca. Los protege de este diluvio que viene. Cuando pensamos en que Dios es nuestra fortaleza, al menos a mí, creo que a muchos, lo primero que viene a nuestra mente es esta fuerza, ¿no? O sea, me da fuerza para levantarme, me da fuerza para enfrentar. Pero también, si vamos a la raíz de la palabra, fortaleza es esto que nos protege alrededor de nosotros. Una fortaleza donde vive alguien es esta guarida, ¿no? Si tú le pones en internet fortaleza, te aparecen estas murallas de la antigüedad con unos grandes ladrillos o rocas grandes para que el enemigo no llegara, para que protegiera a quien estaba dentro de esa fortaleza. Entonces, a Noé en la Biblia Dios le da el arca, le da la herramienta para atravesar esa situación. Se la da desde antes. No le dice cuando está lloviendo, ahora ponte a construir esto, sino desde antes. ¿Para qué? Para que pueda atravesar esa inundación, para que pueda estar, ¿se imaginan ustedes? Inundación, animales, pareciera como, pues si lo vemos en una Biblia de niños, pues se ve bonito ahí la vaquita y el elefantito, pero se lo imaginan estar viviendo en pandemia. Había familias que ya no podían estar juntos en su casa, ¿no? Ahora imagínense lloviendo afuera y una vaca a la mitad y el chivo y el elefante, y Dios le da fortaleza. Hay otra historia donde a Moisés, este Moisés que vemos en el desierto, pero antes, cuando el rey estaba matando a todos los niños, a Moisés Dios también le es su amparo y su fortaleza. ¿Por qué? Porque a pesar de que había una ley que decía que los niños de cierta edad, menores de 2 años, debían morir, Dios lo que decreta es que Moisés, a pesar de que está en ese rango, que la ley decía que iba a morir, no muere. Y no solo eso, le da esta fortaleza o esta protección al bebé Moisés para que salga en esa canasta, para que pueda recorrer el río. ¿Se lo imaginan? O sea, alguno de ustedes aquí en el canal, ¿cómo se llama el canal de los remedios? Aquí dejaría a su hijo y diría, pues hay que lo agarre alguien más adelante. Yo creo que no. Y a lo mejor dirían, no, que se vaya de aquel lado porque se ve que son menos mala onda que los de allá. ¿Y qué hace la mamá? Confía en ese Dios. Pero además de que confía en ese Dios, Dios es tan maravilloso que una vez que la mamá confía en ese Dios, se encarga de hacer algo totalmente inesperado. ¿Qué le pasa en esta historia a Moisés? La mamá lo deja, confía en Dios, confía en que en Dios es esa fortaleza, y unos metros adelante, digamos que si, ¿para dónde va el río de los remedios? Si va para acá, lo soltamos a Moisés aquí, y ya por ahí de donde acaba el acueducto, ya lo estaba recogiendo ¿quién? La hija del faraón. Y entonces va y busca a la mamá de Moisés y le pagan una lana para que cuide a su hijo. Así es Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros confiamos en que es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Jonás está en ese vientre de un pez. Y yo he reflexionado mucho en eso, o más bien le doy vueltas a esta historia donde
donde Jonás entra a un pez, se lo come un pez, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que es malo, ¿no? O sea, oye, pues es más, quedarse encerrado en un elevador, yo creo que es malo, ¿no? Quedarse encerrado en el tráfico. Ahora imagínate que te come un pez, yo creo que es malo. Pero ¿qué pasa en esa situación mala con Jonás? Jonás lo que hace es, se arrepiente. Jonás lo que hace es meditar en sus actos y después hace una oración donde le dice: Dios, perdón, Dios, te reconozco a ti como mi Salvador. ¿Y qué hace Dios en ese momento? ¡Pum! Escupe, bueno, el pez escupe a Jonás. Habrá ocasiones en las que situaciones que parezcan difíciles en tu vida, un ingreso al hospital, una enfermedad, un momento en el que fue la pandemia y todos teníamos que quedarnos encerrados. Habrá momentos en los que más que algo que esté pasando, esté siendo Dios el que es tu fortaleza, y el que esté siendo tan bueno y tan tolerante y tan lleno de amor contigo, que te dice: voy a dejar que un pez te coma, para que ahí adentro recapacites, te arrepientas y reconozcas y me identifiques como tu Salvador y como tu Señor. Ese es el Dios de toda fortaleza, donde en medio de la dificultad, y estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado, en medio de ese pez hemos clamado y hemos dicho: Dios, ay, muere. Hemos dicho: Dios, sí estaba mal, Dios, ya no quiero hacer eso, y reconocemos a Dios como nuestra fortaleza. Muchas veces, cuando alguien nos rechaza de manera personal, se siente feo, ¿no? Cuando alguien te hace una grosería, o cuando tú tenías un amigo que te traiciona, se siente feo. Pero has pensado más bien que ese rechazo podría ser justo Dios siendo tu fortaleza y diciendo: ese que se dice tu amigo, te voy a proteger y te voy a alejar de él, porque te puede lastimar. Y yo soy tu fortaleza y quiero ser tu fortaleza alrededor de ti para seguirte protegiendo. A cada una de estas historias en la vida, Dios le da algo para que lo proteja. Pero después de estas historias del Antiguo Testamento, Dios nos da algo. A sus discípulos Dios les da a Jesús, a este Dios convertido en hombre, para que todos podamos ir a refugiarnos en Jesús, para que todos sepamos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que cuando estamos con Jesús, nada ni nadie puede hacernos daño, porque Él es nuestra fortaleza. Sí, la fortaleza y el poder del Espíritu Santo para levantar a Jesús de los muertos, que habita en nosotros, pero también esa fortaleza física, real, alrededor de nosotros, para que absolutamente nada nos pase. Y vayamos al Salmo 46. Quiero que lo revisemos más o menos, bueno, más bien a detalle. Salmo 46. Y el Salmo 46 dice, el versículo 1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas, inclusive en los que nos metemos por sonsos. Me va a regañar la pastora por decir sonsos, pero pues así le hacemos. Yo hablo por mí, ustedes no, por mí. Inclusive en esos problemas, todos los problemas. Dice también aquí: por eso no tenemos ningún temor. Pues porque nos da miedo de repente. Aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Hay una alabanza que Darwin me compartía hace muchos años, no sé si te acuerdas, Darwin, cómo se llamaba, que decía justo: aún si ¿cómo iba? Se las recomiendo, se las mando por ahí en el grupo de WhatsApp. Dice: aún si se metiera el sol, aún si los montes temblaran, aún si los montes se derrumbaran, aún así Dios estará conmigo. Tus promesas se llama, se las recomiendo mucho. Pero quiero entrar a esto. A mí me gusta mucho, cuando estudio la Biblia, me gusta mucho irme a la palabra, al origen de la palabra, rascarle aquí, investigarle acá. Y fortaleza, la palabra original es os o ous, y lo define como una fortaleza física, ¿ok? Física, fortaleza física o material, personal
Y a lo largo de la Biblia, esta misma palabra ous, por eso se vuelve importante, no es que no las tengamos que aprender de memoria y por eso sepamos más, pero esa misma palabra se utiliza a lo largo de la Biblia cuando hablan de una fortaleza política, de una fortaleza con poder, de una fortaleza que implica valentía. Entonces, Dios es nuestro refugio. Todos entendemos un refugio, ¿no? Es este lugar, a lo mejor abajo de la tierra, donde si soltaran una bomba no nos pasaría nada. A lo mejor una casa en un refugio donde te puedes esconder de una tormenta, de un tornado. Entonces, si Dios es nuestro refugio, ¿quién podrá atacarte? Nadie. Pero nadie. Un maestro en la escuela, un asaltante, una denuncia, un problema económico, un problema penal, un problema físico. Hace poco iba caminando en la calle y me encuentro una persona, creo que lo compartí en la clase del miércoles, pero iba platicando con una persona y me quería vender unos chicles, empezamos a intercambiar comunicación, él mismo menciona a Jesús, empezamos a hablar de Dios y me dice: es que yo antes era ratero, así con esas palabras, traía una navaja y dije: híjole, a ver si no ahorita me sale, y todavía, ¿no? Entonces dije: no. Me dice: antes, ya no. Ah, ok, yo creo que vio alguna cara en mí porque me aclaró: ya no. Ah, bueno, ya saltaba en los camiones. Dice: hasta que una vez iba una muchachita muy bonita con unas cosas y unas cajas, y entonces yo saqué mi navaja y se la puse en la cintura y le dije: dame lo que traes. Y la niña, la muchachita, me dice, empezó a gritar: la sangre de Cristo tiene poder y a mí no me puedes hacer absolutamente nada, en el nombre de Jesús te reprendo. Y me dice esta persona: no sé qué sentí, no sé por qué, guardé mi navaja, me bajé y fue la última vez que asalté. Dios es nuestra fortaleza, sin duda. La niña esta se vio rara. Tú vas en el camión y de repente alguien empieza a gritar: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Se vería raro? Yo creo que sí. ¿Seríamos capaces nosotros, o sería nuestra primera opción, refugiarnos en el Señor cuando estamos siendo víctimas de un asalto? No sé si necesariamente todos, pero esta chica sí. Y no solo no la asaltaron, sino transformó la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque estaba consciente que Dios, que Jesús era su refugio, y que cuando el Señor es nuestro refugio, nada puede hacernos daño. Si el Señor es nuestra fortaleza, hablemos de esta fortaleza física. ¿Cuántos de aquí, y no es necesario levantar la mano, pero es más, no cuántos, cuántas veces te has levantado y le has dicho: Señor, ya no puedo? Hace poco veía un video que le preguntaban a un pastor que cuántas veces había pensado renunciar a ser pastor, y el pastor respondía: ¿esta semana o la pasada? ¿Cuántas veces cada uno de ustedes se ha sentido quizá tan triste, tan desilusionado, tan cansado física, mental, espiritualmente, que ha dicho: Dios, ya no puedo? Ayer, antier, platicábamos con la pastora de que a veces en algunas iglesias el tema mental o las enfermedades mentales cuesta trabajo que los cristianos las reconozcan como tal. Cuando te duele una rodilla, pues cojeas y te duele cuando la mueves. Pero ¿qué pasa cuando tu daño, tu problema es mental? Si alguien tiene depresión, no puedes tener depresión porque Jesús habita dentro de ti. No puedes tener esto porque Dios vive. Es que entonces no crees. Es que ¿cómo puedes estar triste si tú conoces a Jesús? No, es real. Hay pastores en depresión, hay cristianos con tristeza, y yo estoy seguro, sin intención de balconear a nadie, ni mucho menos, pero que varios de aquí hemos sentido tristeza, hemos sentido dificultad para levantarnos cada mañana, y hemos sentido a veces que la vida no tiene razón de ser. Inclusive quizá alguno de aquí haya dicho: si no fuera por Jesús, yo podría entender por qué la gente se suicida, yo podría entender por qué la gente no tiene razón para vivir. Pero entonces, si Jesús es nuestra fortaleza, debemos entender que nada puede debilitarnos, que el Señor es el que nos da esa fuerza física para levantarnos cada mañana.
que si tú estás triste, que si tú estás deprimido, que si tú tienes algún problema en mente, lo que tienes que hacer es arrodillarte, porque esa es la forma en la que un hijo de Dios pelea las batallas. Y entonces decirle: Dios, tú que eres mi fortaleza, me vas a hacer levantarme el día de hoy, me vas a hacer lograr lo que tú tienes de propósito para mi vida. Dice también aquí que es tu pronto auxilio. Pronto. No como el 911 de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Tu pronto auxilio. ¿Qué tan pronto? Y me regreso a la historia de esta chica. La sangre de la navaja, se imagina la navaja aquí, la sangre de Cristo tiene poder. Y el cuate se baja del microbús. ¿Qué auxilio? ¿Qué tan rápido llega? Pronto. Si tú estás llorando, si tú estás triste, si tú estás preocupado, estás adorando a otro Dios que no es el Dios todopoderoso, no es el Dios que te ama. Si tú te pones a orar, vas a tener quizá, y les ha pasado algún momento donde estás triste, donde pasas por estos tipos de oración, donde clamas, donde lloras, te desahogas, pero te aseguro que si tu oración es con el corazón, en el momento que digas en el nombre de Jesús, amén, tu corazón y tu mente están cambiados, porque entonces empiezas a ver lo que Dios te ama, empiezas a ver ese auxilio que Él tiene para ti, empiezas a ver lo diferente que es tu vida. Y si Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, dice aquí en este mismo versículo: por eso no tengo ningún temor. No dice que las cosas que las cosas para un cristiano van a ser fáciles. En algún año yo leí la Biblia completa para ver si lo encontraba en algún lado y no lo encontré. Pero lo que sí dice es que no tenemos ningún temor. Y luego dice aquí también: aunque la tierra se estremezca. ¿Y por qué no tenemos ningún temor aunque la tierra se estremezca? Porque Dios no se estremece. Porque el Dios que tenemos, así se esté moviendo todo, es un Dios que no se mueve. Y cuando tú estás parado en Jesús, a ti tiemble todo lo que está a tu alrededor. Esa roca no se estremece para nada. Dice: aunque los montes se hundan en el fondo del mar. Si los montes se hunden en el fondo del mar, tenemos un Dios, tenemos un Jesús que camina sobre el agua. Y que si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, también podemos caminar sobre el agua. Y entonces quizá estás tú en un barco que se está hundiendo, en una situación complicada en tu familia, enfermedad, trabajo, quizás se está hundiendo, y lo que tienes que hacer, ¿qué es? Salirte del barco, poner la mirada en Jesús y empezar a caminar sobre el agua, no importando que los montes se hundan en el fondo del mar. Dice también aquí: aunque las aguas bramen y se agiten. ¿Se imaginan? Alguna vez hace muchos años fuimos a una playa y nos subimos a una lanchita, ahí no, ¿cómo se llama? Lanchero, y no, hombre, la lancha se movía, se bajaba, se metía agua, y el lanchero nomás iba: pues no se preocupen. No, ¿cómo no me va a preocupar, compadre? Se oscureció, no sé si recuerda la pastora, hace muchos años, creo que fue la última vez que se subió a una lancha la pastora. Aunque las aguas bramen, se agiten, Dios no se agita, Dios no se mueve. Y además tenemos a Jesús, que si las aguas se agitan, simplemente alza su voz y las aguas se calman. De ese tamaño es nuestro refugio. Dice también aquí: aunque escuchemos o sintamos la furia de los montes. De repente nosotros somos muy propensos a escuchar o a dejar que nos afecte lo que nosotros escuchamos. Creo que yo les he platicado que yo no leo, yo ya no escucho el radio en las mañanas, yo no escucho noticias, yo rara vez me meto a redes sociales. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejar que ese monte, que esa furia, que ese ruido que hacen afecte mi corazón, afecte mi mente y afecte mi espíritu. Lo que yo quiero escuchar es lo que Dios tiene para mí. Lo que yo quiero escuchar es lo que Dios quiere hablar a mi vida.
En lugar de, y no digo que me la pase leyendo la Biblia todos los días, bueno, más, le echo ganas, pero lo que sí hago es, ¿qué es mejor? Pasar 2 horas viendo Facebook y por ahí chismeando con a ver quién salió con quién y quién ya no tiene novio, quién se fue aquí, quién se fue acá, o a lo mejor me pongo una alabanza simplemente para de fondo estar escuchando de ese Dios maravilloso que tenemos. Porque entonces ahí sí, aunque escuchemos o sintamos la furia de los montes, una vez más, Dios es nuestra protección. Pero tenemos que creerlo, tenemos que entenderlo. Que Dios hoy se festeja este domingo de Ramos, de Ramos de Palmas, donde Jesús entra, donde empieza este caminar, donde se le reconoce como ese gran Señor que después fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Y ahí fuimos perdonados. Pero lo más importante de ese hecho no solo es que se cumple lo que decía la palabra, lo que decía la profecía respecto al Mesías, que iba a morir por nuestros pecados. Lo más importante de absolutamente todo es que Jesús resucita y vence a la muerte. Entonces en nuestra vida puede haber problemas, puede parecer que que los montes se están hundiendo, que los cerros están bramando, y se pueden poner las cosas muy complicadas para nosotros, tan complicadas como se le pusieron a Jesús que murió en una cruz. Pero ¿qué es lo importante de eso? Que a pesar de las situaciones complicadas que tengas, que a pesar que parece que ya no sales, viene un sábado y viene un domingo de resurrección, donde Dios hace el milagro, donde ese poder del Espíritu Santo levanta a Jesús de los muertos y es el que habita dentro de nosotros. Este Dios que tenemos es un refugio para cualquier circunstancia que estés viviendo. A veces que oro por personas, yo me he dado cuenta que hay muchas circunstancias por las que lloro que yo no entiendo, que yo no puedo decirle a alguien yo sé lo que sientes, porque no lo sé. Quizá pueda decirle yo trato de entenderte, pero no puedo decirle yo te entiendo a alguien que ha perdido un hermano, a alguien que ha perdido un hijo. Yo no lo entiendo. A alguien que tiene un problema de cierta forma, yo no lo entiendo. Pero el que sí lo entiende es Dios. El que sí está a cargo de esa circunstancia es Dios. Y yo aquí te preguntaría, ¿cómo se ha visto esto en tu vida? Porque todos los que estamos aquí reunidos, sin excepción, ha habido un momento de tormenta en nuestra vida. Ha habido un momento de dificultad donde Jesús ha sido quizá esa arca de Noé, quizá ese canasto de Moisés, donde Dios ha estado para cuidarnos. Ha sido esa arca para que subas todas tus cosas y te lleve a través del diluvio. ¿Para qué? Para que llegue un momento en el que ese diluvio se termine y tú salgas para darle honra y gloria a Dios. Para quienes son papás, mamás, y yo les digo una vez más, yo no puedo saber lo que se sentiría a un papá dejar aquí en el río de los Remedios que se lo llevara el río. Si nomás lo pierde en 5 minutos se pone a gritar, ¿dónde está mi hijo? Ahora imagínense la fe, lo que implicaría, porque para quienes no somos papás es solo imaginárselo, no lo podemos sentir. La mamá pasó aflicción, yo creo que sí. La mamá decir, aquí lo dejo, yo creo que sí pasó aflicción, creo que todos estamos convencidos. Pero Dios hace algo y le terminan pagando a la mamá para que amamante, para que le dé de comer a Moisés. ¿En qué cabeza cabe eso? En ninguna. ¿Por qué? Porque no tenemos un Dios que quepa en una cabeza, que quepa en una idea. Tenemos un Dios que hace cosas sobrenaturales y que rompe con toda lógica. Ese es el Dios que tenemos. No esperes que ese problema que tienes se solucione de la manera en la que tú creas. Y te diría algo más, gloria a Dios, que no se solucione como tú crees, sino que se solucione como Dios sabe que es mejor para ti. Y que ese testimonio que tienes va a ser usado para bendecir a más personas. A veces nos sentimos en momentos donde no vemos a Dios. Yo creo que varios de aquí nos hemos sentido así. Pregunta, y una vez más, Jonás
vería a Dios adentro del pez. Yo he visto caricaturas donde se ve Jonás, la ballena, y hay una velita que está dentro del pez, ¿no? No creo que ella trae una vela Jonás, dicho, por si me meten un pez, entonces la puedo prender y entonces ahí voy a ver, para que se vea bonito en las Biblias de niños. Seguramente Jonás estaba en completa oscuridad. Seguramente Jonás estaba consciente que si se lo traga un pez, se acabó. Pero Jonás, dentro de este momento donde no ve a Dios, ¿qué hace? Se arrepiente. El otro día ayer precisamente estaba estudiando, no recuerdo exactamente, debe ser, claro, Hechos. Voy a revisarlo aquí. En Hechos, no es necesario que lo busquen. Hechos 13, 17 dice justo, está hablando Pablo y dice: el Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de ahí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto. Todos, y seguramente hemos escuchado alguna predicación donde el pueblo de Israel sufrió en el desierto, donde anduvo perdido en el desierto, como pueblo errante, como pueblo judío. Pero ¿qué estaba pasando en realidad? Dios estaba siendo tolerante. Es decir, Dios les estaba dando chance de que se arrepientan. Y a lo mejor tú has orado: Dios, ¿por qué no se acaba esto? Y Dios dice: porque estoy siendo tolerante contigo. Porque si se acabara en este momento no estarías listo. Porque tu corazón no ha sido cambiado, porque tu mente no ha sido cambiada, porque todavía quiero hacer más dentro de ti y tal vez no lo estamos dejando. ¿Qué pasaba en este caminar de los 40 años? El pueblo de Israel volvía a hacer lo que a Dios no le agradaba. ¿Será acaso que nosotros estemos volviendo a hacer lo que a Dios no le agrada y simplemente, o más bien y maravillosamente y lleno de su amor, está siendo tolerante con nosotros? ¿Será que ese pez en el que estamos es Dios protegiéndonos de nosotros mismos? ¿No será Dios siendo paciente para que cambiemos nuestro corazón y para que nos arrepintamos? Jonás 2 dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué. Simplemente voy a leerlo porque son algunas partes las que quiero resaltar. Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. No importa el abismo en el que estés, por favor, clama a Dios, porque Él te va a escuchar. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Él estaba consciente que Dios era el que había hecho que se lo tragara el pez. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dice más adelante: las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. E insisto, a mí me gusta imaginarme eso. A lo mejor tú nunca te has caído a un charco, a un mar, o a lo mejor se te revolcó una ola, no lo sé, pero si has sentido donde no las algas se te enredan en el cuello, sino ya no sabes ni por dónde, porque todos tus problemas, todas las circunstancias, una tras otra, se están enredando en tu cuello, que ni siquiera puedes clamar a Dios de tantos problemas que tienes. Pero ¿qué dice más adelante? Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Arrepintiéndose, diciéndole: hice mal, diciéndole: estoy clamando a ti desde el fondo del mar, que sé que tú me trajiste aquí, pero a partir de este momento te voy a alabar, me voy a sacrificar, cumpliré mis promesas. Te voy a alabar, voy a cumplir mis promesas. Y dice el versículo 10: y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. ¿De qué tamaño tendría que ser el pez para que se comiera a Jonás? Un charalito así, los guppies, ¿no? ¿Cómo se llaman? Un charalito,
una mojarra más grandecita, una ballena. ¿Dónde andan las ballenas? En la orillita. No. ¿Y qué hace Dios? Otra vez, lo imposible, lo ilógico. ¿Se imaginan esta ballena que va hasta el fondo del mar para vomitar a Jonás en la tierra? Es decir, en un lugar seguro para Jonás. ¿Y todo por qué? Porque se arrepintió y le dijo que va a cumplir sus promesas y que lo va a alabar y que va a hacer sacrificios. ¿Cuándo? Los domingos, en el servicio. Y no a las 10:30, como a las 10:45 que llego ahí rayando. Hablo para acá, no estoy hablando para acá, estoy hablando para acá. O voy a sacrificarme, o voy a hacer un sacrificio verdadero, o voy a comprometerme a hacer las cosas. Hay un versículo que yo me sabía de memoria. Y bueno, antes quiero mencionar este tema de Jonás. Entonces quizás como Jonás estés a una oración, a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero clamar de Dios de que ese problema que estás viviendo se solucione, de que esa situación en la que estás llegue el momento en el que Dios te lleva a una tierra firme. Hay un versículo, y con esto, bueno, el segundo versículo que traía, el Salmo 91, yo me lo sabía de memoria, pero lo rezaba. ¿Por qué lo rezaba? ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar? Creo que lo he dicho varias veces. La palabra orar es esta conversación o comunicación que tú tienes con Dios. La palabra rezar viene de recitare, que es únicamente repetir. No estoy diciendo que esté mal, pero hay una gran diferencia entre repetir o rezar un versículo y simplemente repetirlo y entender una comunicación con Dios. Yo el Salmo 91 lo rezaba. ¿Por qué? Porque no lo entendía. ¿Y qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente. Estoy leyendo una versión Reina Valera contemporánea. Si fuera Reina Valera normal, diría: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice aquí: tú eres, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Una vez más, esta fortaleza física. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. Por ejemplo, si estuviéramos en un castillo y sonara eso, no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de tus alas. Su verdad es un escudo protector. Igual y muteando los otros dos, Darwin, el de Angie y Evelyn, muteándolo, Darwin. Creo que está. Venga. Entonces, quizá este mensaje ya lo hayas escuchado. Inicia, creo que la mayoría no lo sabemos, lo repito muy rápido. El que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice el Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en quien pongo mi confianza. Quizá hayan escuchado ya este mensaje donde habla de que el que habitar en la presencia de Dios, no venir el domingo a la iglesia de visita. Cuando llegan tus primos, tus tíos a tu casa, no habitan en tu casa, llegas y te la pasas bien, pero se van. Algunos dirán: gloria a Dios que se fueron. No, pero se van porque no habitan ahí. Pero cuando tú habitas en una casa, primero, tú llegas a dormir cada noche a ese lugar. Tú estás llegando a orar cada noche a la presencia de Dios. Y cuando te despiertas en ese lugar y te levantas sabiendo que ahí vives, que ahí es tu casa. Cuando tú te despiertas todas las mañanas, estás consciente que habitas en la presencia de Dios. Y entonces te levantas y vas al refrigerador o vas a la despensa o tomas un vaso de agua porque sabes que ahí vives tú. Entonces, si nosotros sabemos que habitamos en la presencia de Dios, tenemos acceso a esas cosas que Dios quiere darnos todos los días. Todos los días, porque habitamos ahí. ¿Cómo se ve eso en tu vida diaria? ¿Solamente venir a la iglesia el domingo? ¿Eres un cristiano que de repente escucha alabanzas, que de repente busca su presencia, o que sabe que la presencia de Dios va contigo todos los días, incluido en el camión cuando te sacan una navaja, incluido en el trabajo cuando tienes un problema, incluido en cualquier lugar? Ahí está la presencia de Dios. Estamos viviendo realmente en la presencia. Y no se trata, esto es importante,
No se trata de ser un santo, de ser el mejor cristiano para poder entrar en su presencia. Al contrario, si estás en problemas, si no estás siendo un buen cristiano, lo que debes de hacer es buscar con mayor hambre su presencia. Alguna vez alguien decía hace muchos años, me decía, es que no he ido a la iglesia porque me siento alejado de Dios. Compadre, pues si te sientes alejado, acércate. Es que me cuesta trabajo orar, pues ora más para que te cueste menos. Y muchas veces hay gente que porque comete un pecado, que porque se siente alejado de Dios, se aleja un pasito, otro pasito, y cuando menos se da cuenta, ya no se acuerda lo que es venir a la iglesia, ya no se acuerda lo que es estar viviendo en su presencia. Vivir en la presencia de Dios no es solamente para el pastor ungido, para el que predica. Vivir en la presencia de Dios es para todos, habitar siempre. Como hijo de Dios tienes el derecho a habitar en su presencia. Y algo aquí dice hermoso, dice a vivir bajo sus alas. Me acojo a la sombra. ¿Cómo te da sombra este Dios? ¿Cómo te da sombra? Estando cerca. ¿Cómo te da sombra un árbol? Estando cerca. Y si el sol se va moviendo, te acercas más. ¿Les ha tocado que hay un edificio que hace sombra? Pongo aquí, no sé, la botella aquí hace sombra, y si voy cambiando la luz, la sombra va pegando del otro lado hasta el momento en el que está arriba. Cuando el fuego, cuando el sol está arriba, ¿dónde tengo que estar yo para que me dé sombra? Pegadito al árbol, pegadito a la presencia de Dios. Entre más calor hay en tu vida, entre más fuego, entre el horno esté más prendido, más tienes que acercarte a la presencia de Dios, para que entonces estés bajo su sombra. Dice aquí, se acoge la sombra, el castillo en el que pongo mi fortaleza, mi refugio, mi esperanza. En él puedes refugiarte cuando las cosas estén mal, pero también si te refugias en él cuando las cosas están bien, te vas a mantener seguro en todo momento. Porque no nada más es un lugar para ir cuando estamos en problemas. Es un lugar para estar ahí cuando estamos bien, para proteger las bendiciones que tenemos, para estar ahí adorándole a ese Dios maravilloso que tenemos. Dice más adelante, Él te librará de las trampas del cazador. Específicamente te está diciendo de la forma en la que te va a proteger. Podemos ser débiles cuando un cazador y una presa, creo que todo el mundo, si pensamos en el cazador y en la presa, el cazador es más fuerte que la presa. El león ataca a la cebra, que es la presa. El cazador trae un rifle para matar patos, para matar lo que sea, es más fuerte. Pero aquí te está diciendo, yo te voy a librar de tu cazador. Quiere decir que te va a librar inclusive de aquellos que parecen más fuertes que tú. Te va a librar de aquel problema que inclusive se ve y parece que tiene armas, y parece que tiene experiencia, y parece que tiene colmillos como el león, y tú eres una simple cebra, o parece que es un lobo que viene a atacarte, y que tú eres una simple oveja, pero es oveja de ese pastor que es capaz de hacer cualquier cosa por ti. Esto es hermoso. Dice que Él te librará de la trampa del cazador. Te lo está diciendo a ti, a cada uno de ustedes. No les dice, los libraré de la trampa del cazador. Y quiero poner un ejemplo, los invito a comer a mi casa. Pues ahí a ver quién va, a ver quién acepta la invitación. No, Él te está diciendo, te invito a ti. Te está diciendo, te voy a librar a ti de la trampa del cazador. Y no cabemos todos, si no, sí los invitaba, pero vamos a hacer una carnita asada pronto aquí, ¿no, pastor? Dice, de la peste destructora. Hay enfermedades que pueden estar azotando países, ciudades. Dios nos puede proteger de eso. Y viene una parte hermosa, dice, bajo sus alas. Por aquí hay un nidito arriba, y cada que llegamos hay nuevos pajaritos, y a veces los quitamos, y luego están los huevitos, y si los quitamos y no, etcétera. Pero ¿qué es importante de esto? Dice que te protege bajo sus alas y que es un escudo protector. Dice en específico el versículo 4, el Señor te cubrirá con sus plumas, vivirás seguro debajo de sus alas, su verdad es un escudo protector. ¿Y por qué es hermoso esto? Porque tenemos una combinación maravillosa. ¿Se imaginan estar el pollito bajo las alas de la gallina? ¿Cómo está? Calientito, seguro,
las plumas son suavecitas, si hace frío no le importa, si viene un depredador no le importa. ¿Por qué? Porque el ave está afuera. Alguna vez veía un video de un ave, no recuerdo qué ave era, y pasa un tren, si no me equivoco, por arriba, y el ave se queda sobre los huevos y se ve como las plumas se le van sacudiendo de que está pasando el tren por la vía, y pasa el tren, se levanta en ave, es un video real, y entonces salen las avecitas chiquitas. ¿Por qué? Porque estaba cuidando, ojo, dentro de ese amor de plumas, dentro de ese calor. Pero después dice, justo, su verdad es un escudo protector. Es decir, te voy a cuidar suavemente, te voy a proteger con amor, pero si viene un ataque, soy un escudo protector. Si vienen flechas, soy de acero y por aquí no pasan. Si viene alguien que quiera hacerte daño, así como te cuido con amor, así como te cuido con calor, también puedo ser esa armadura para que ninguna arma se levante en contra de ti. Ese Dios tenemos, ese Dios maravilloso. La palabra que se utiliza en el lenguaje original de la Biblia es sojera. Y la definición de sojera, insisto, por eso me gusta a mí rascarle las definiciones, y estoy por terminar, muy rápido, pero estoy por terminar. Sojera es algo que cubre, es una armadura o algo que cubre y rodea todo el cuerpo. Cuando pensamos en escudo, pensamos este escudo de frente. Sin embargo, la palabra como tal no dice nada más un escudo enfrente, sino habla de una armadura que rodea todo el cuerpo. Y en algunas otras palabras, en algunos otros capítulos de la Biblia, cuando se menciona la palabra sojera, se refiere también a esta fortaleza. Entonces, una vez más, es un Dios que te cuida con amor, es un Dios tolerante, es un Dios que te ama, que te protege, que te da calor. Pero cuando alguien se mete con un hijo de Dios, es un Dios que saca la armadura, que es una fortaleza y que nada ni nadie pasa. Hace poco escuchaba a un pastor decir que le había causado mucha curiosidad, no recuerdo la palabra que utilizaba, pero decía que de alguna forma se habían enterado que alguien quería hacerle brujería a este pastor. Y entonces que la esposa le dijo, ay, hay que orar por ellos. Que el pastor lo primero que pues no, que hay que reprenderlos, que se vayan, demonios que atacan. Le dije, no es que, y que la esposa le dijo, no es que pobrecitos, se están metiendo con un hijo de Dios. ¿Te imaginas cómo les va a ir? ¿Y por qué? Porque este Dios que tenemos es un Dios que pelea batallas por nosotros y que está dispuesto a precisamente despertar como ese león rugiente por cualquiera y por todos y cada uno de sus hijos. Dios siempre es un refugio en medio de la tormenta. Entonces huyamos a esa fortaleza, huyamos a ese refugio. Aprendamos a ver el clima. Hay una frase que dice, no es bíblica, están viendo la tempestad y no se hincan. Pero es muy sabia, ¿no? Hay muchos que estamos viendo la tempestad y no nos hincamos a adorar y alabar a Dios. Hay muchos que están diciendo, tengo problemas, tengo dificultades, pero solamente llego el domingo a ver qué alcanzo de la prédica y el resto de la semana no estoy viviendo en la presencia de Dios. Estamos viendo la tempestad y no nos estamos hincando desde el fondo de donde estamos a clamar a ese Dios poderoso que es nuestra fortaleza. Cierro con un versículo, Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. Hechos 17, 24. El Dios que hizo todo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. Esto es hermoso. No vive en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo? Entonces no está aquí, no, sí está aquí, pero no nada más habita aquí, pero no nada más vive aquí. Él es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que no nada más tienes que buscarlo aquí,
tienes que estar viviendo con Él todos los días de tu vida. Tienes que ser tú y el que habita bajo la sombra del Omnipotente. No vengamos a la iglesia creyendo que aquí vamos a encontrar a este Dios, porque aquí es su casa, aquí está, aquí se manifiesta, aquí nos reunimos. Claro que la misma Biblia dice que nos congreguemos, pero Él está en todo lugar. Él es más grande que eso. ¿Y por qué menciono esto de nosotros ir a buscarlo? Dice aquí: no vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. En la semana por ahí tenemos una reunión de oración con un grupo a las 5:15 de la mañana, y me decía alguien en una plática muy amistosa, fue puente, algún día de eso, un lunes fue puente, entonces pasó la oración para el martes, y me decía: es que Dios no necesita que ores a las 5 de la mañana, ¿no? Yo le decía a esta persona, querían cambiar el horario de oración porque era puente, y me decía: vamos a cambiarles puente. Le digo: es que necesitamos orar. Y me dice: es que Dios no necesita que ores a las 5 de la mañana. Le dije: no, nosotros necesitamos, compadre. Nosotros somos los que necesitamos buscar de Dios. Dice aquí: ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada. Dios no necesita que vengamos a la iglesia el domingo. Dios no necesita que yo me ponga a estudiar la palabra para predicar. Dios no necesita bocinas. ¿Quién necesita eso? Nosotros. Nosotros lo necesitamos. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que ir tras ese Dios que es quien da vida y aliento a todos y a todo. ¿Dónde vamos a meter a la iglesia? ¿Con qué ganas vamos a clamar si estamos en medio de la tormenta? Dios te está diciendo hoy: no me quieras dejar solamente el domingo en la iglesia, no me quieras dejar en tu devocional o en tu estudio bíblico una vez a la semana, no me quieras dejar solamente cuando te acuerdas de mí en medio de la dificultad. No me quieras dejar nada más cuando realmente necesitas de mí, o cuando tú crees que realmente necesitas de ti. Dios te está diciendo: yo quiero ser tu escudo y tu fortaleza todos los días de tu vida, en toda circunstancia que estés atravesando, en todo problema. Yo les diría que a veces hemos preguntado: Dios, ¿por qué está pasando eso? Y no se trata de entender las circunstancias que Dios está permitiendo en nuestra vida. Es buscarlo. Es creer que Él es nuestra fortaleza. Es agradecerle con fe que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Tenemos claro que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza? ¿Estamos dispuestos a hacer una oración como la de Jonás para decirle: Dios, estoy en medio de esta tormenta, estoy en medio de este pez, no te veo, sé que estoy mal, sé que quizá tú me metiste aquí? Esta no es una regla, pero a veces nos metemos en problemas por sonsos y le echamos la culpa al diablo. A veces decimos: es que estamos debajo, estamos dentro de mucho ataque, no estamos recibiendo muchos ataques. Y a lo mejor el diablo dice: no, espérate, yo estoy acá sentado, ¿no? Hay un chiste, está el diablo triste afuera de una iglesia, y llega alguien y le pregunta: ¿por qué estás triste? Dice: pues porque allá adentro todos me echan la culpa, yo no hice nada, yo no fui, fueron ellos. ¿Qué vamos a hacer diferentes para que en medio de ese pez, adentro de ese pez, clamemos a Dios, reconozcamos nuestros errores y le pidamos ayuda, sabiendo que Él es nuestra fortaleza, sabiendo que Él es ese Dios que necesitamos? Y la otra, ¿cuándo lo vas a hacer? Como la dieta, el lunes, la próxima semana. Cuidado, porque a veces cuando dices: lo hago el lunes, la dieta la empiezo el lunes, es porque hoy te vas a ir a echar unos tacos. Cuidado, y hoy le dices a Dios: te prometo que mañana cambio, Dios. Porque quizá lo estés haciendo porque hoy estás decidiendo pecar por última vez, según tú, y eso no le agrada a Dios. ¿Por qué no me acompañas poniéndote de pie, por favor? Con esto terminados.